Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Leemos la palabra del Señor con la bendición de nuestro Padre Celestial. Dice el texto: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Señor, te bendecimos en esta mañana, amado Rey. Gracias por este pueblo, gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, amado Dios, porque nos permites en esta mañana compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, queremos, Espíritu Santo de Dios, que te sigas glorificando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que nos sigas afirmando a través de tu palabra, que sigas corrigiendo, Señor, enseñando en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, por favor. Declaro, Señor, que cada corazón es un corazón fértil, dócil, enseñable para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartir en esta mañana el tema: lo natural es que el cuerpo obedezca a la cabeza. Lo natural es que el cuerpo obedezca a la cabeza. Hace un par de domingos, basados en este texto de Levítico capítulo 10, donde leímos, dijimos que una de las primeras enseñanzas que nos deja esta porción de la Escritura es la coordinación con la autoridad y no la independencia. La coordinación con la autoridad y no la independencia. Pero cuando hablamos de coordinación, se refiere a unir dos o más cosas para que formen un conjunto armonioso y de manera sincronizada. Cuando hablamos de coordinación, también quiere decir cuando trabajan varios elementos o varias personas con un objetivo común. Y tomando como referencia este significado de coordinación que habla de lo armonioso y de lo que está sincronizado y de un trabajo común, esto es precisamente lo que Dios quiere que como iglesia nosotros seamos. Dios quiere que nosotros seamos ese conjunto armonioso y que trabajemos de manera sincronizada por un objetivo común. Esto es lo que cita el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4, versículo 16. En Efesios capítulo 4, versículo 16, ahí encontramos esta enseñanza del apóstol Pablo cuando dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está citado lo que acabo de decir con referencia a lo que es trabajar de manera coordinada. Pero quiero resaltar algunas palabras en este texto de Efesios capítulo 4, versículo 16, empezando por la palabra concertar. El texto dice: de quien todo el cuerpo bien concertado. No solamente dice de quien todo el cuerpo bien unido, sino que dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Y cuando encontramos la palabra concertar en este texto,
Concertar significa pactar, significa hacer un trato. Concertar significa acordar algo, varias personas. Y cuando se hace un pacto, cuando se hace un acuerdo, cuando varias personas se unen para hacer un trato y lo hacen para lograr un objetivo en común. Cuando dice bien concertado, está hablando de un acuerdo concienzudo, está hablando de un acuerdo serio, de un acuerdo responsable, de un acuerdo transparente entre varias personas y que como es un acuerdo serio, responsable, entonces eso no se va a quebrantar por ningún miembro de aquellos que han concertado aquel acuerdo. Y ese es el verdadero creyente que es parte del cuerpo de Cristo, que cuando acuerda algo lo lleva a cabo, lo va a realizar. Por eso fue que Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 murieron, porque estos dos acordaron dar una ofrenda. Ellos acordaron, pactaron dar cierta ofrenda y luego hicieron otra cosa. Y por eso entonces murieron, porque estaban violando ese principio de unidad y de coordinación. Estaban violando ese trato y ese pacto que habían hecho delante de Dios y luego lo violentaron. Y por eso murieron, como dice Hechos capítulo 5. Pero este texto de Efesios capítulo 4, versículo 16, no solamente dice de que en todo el cuerpo bien concertado y unido, sino que también habla de una ayuda mutua. Dice el texto que se ayudan mutuamente. Y cuando habla de esa ayuda mutua, está hablando de un trabajo que se hace en equipo. Está hablando de ese trabajo donde todos van a aportar, donde todos van a ayudar. Pero también habla de la actividad propia de cada miembro. Lo que quiere decir es que cada miembro de ese cuerpo tiene una asignación y entonces la va a ejecutar. O sea, no va a dejar tirada esa asignación. Ninguno se queda inactivo dentro de ese cuerpo, según el texto de Efesios 4:16. Y entonces, por eso es que termina diciendo que trae el crecimiento, porque hay un trabajo concertado, unido, mutuo, donde todos tienen una función y todos ejecutan esa función de manera coordinada, según lo que dice este texto que acabamos de leer. Ahora, este texto de Efesios 4:16 revela el que seamos uno, el que todos seamos uno, el que nos mantengamos siendo uno como cuerpo de Cristo. Que ninguno que se considera hijo de Dios deje de ser uno, sino que permanentemente esté concertado y unido. O sea, que permanentemente esté concertado y unido, porque la unidad del cuerpo de Cristo no es por temporadas. La unidad del cuerpo de Cristo no es por época. No es que hoy yo quiero estar unido y mañana ya no quiero estar unido, sino que ya estoy desunido. No, la unidad del cuerpo de Cristo, según enseña la palabra de Dios, es siempre. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, lo que está diciendo este texto cuando dice que seamos solícitos, diligentes, pronto, es que nosotros procuremos guardar siempre, que mantengamos esa unidad del Espíritu, que seamos diligentes en guardarla y que no dejemos que nada quebrante y rompa esa unidad,
que no permitamos que ninguna situación venga a dividir, a separar, sino que seamos siempre solícitos, atentos para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, en la unidad del cuerpo de Cristo no hay lugar para la independencia. Por eso empecé diciendo que una de las primeras enseñanzas que nos deja este texto de Levíticos 10 es la coordinación con la autoridad, no la independencia, como vemos que sucedió allí. Entonces, la unidad en el cuerpo de Cristo o en la unidad del cuerpo de Cristo no hay lugar para ser independiente. No. Estos dos hijos de Aarón no sirvieron de manera coordinada ni sincronizada con su autoridad. No lo hicieron. Ellos creyeron que podían actuar de manera independiente y que así todo estaría bien con Dios. Pero estaban completamente equivocados, porque no puedo pretender, o ningún miembro del cuerpo de Cristo puede pretender separarse del cuerpo, separarse de la cabeza y estar bien con Dios. De ninguna manera. Eso no es aceptable por Dios. El principio fundamental es que la obra de Dios debe ser bajo coordinación con la autoridad. Ese es el principio fundamental, que la obra de Dios debe ser bajo coordinación con la autoridad. Ahora, si como hijos de Dios no estamos coordinados o no estamos en unidad ni concertados con nuestra autoridad, entonces tampoco lo estaremos con Dios, porque eso no lo permite Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15, en el versículo 18, este texto que habla acerca del hijo pródigo o del hijo derrochador, que es lo que significa, cuando este hijo reconoce su rebeldía y que había actuado de manera independiente a su autoridad, él, ¿qué fue lo que dijo en ese texto? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Escuche lo que dijo el hijo pródigo cuando reconoce su independencia y su rebeldía. He pecado contra el cielo y contra ti. O sea que con esta expresión está reconociendo que debemos estar coordinados con Dios y con la autoridad delegada también. Pero también con esta expresión está reconociendo su espíritu independiente y su espíritu rebelde. Por consiguiente, está reconociendo que si no estaba coordinado con su Padre terrenal, tampoco estaba con el celestial. Y por eso le dijo a su papá, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, él le estaba diciendo, Padre, yo no pretendía ser bendecido por Dios y estar descoordinado contigo. Yo no pretendía que Dios me bendijera y estar desumido de mi autoridad, estar en rebeldía contigo. Eso es lo que está reconociendo, eso es lo que está diciendo este hijo pródigo, en otras palabras. Entonces, no podemos, iglesia, pretender estar coordinados con Dios y estar descoordinados con la autoridad delegada o estar en desarmonía con el cuerpo, de ninguna manera, porque no es aprobado por Dios. Ahora, aquí podemos señalar un principio, y el principio que podemos señalar aquí es el principio de la unidad del cuerpo con la cabeza. El principio de la unidad del cuerpo con la cabeza. Juan capítulo 17, versículo 21, Evangelio de San Juan. Aquí podemos nosotros afirmar este principio, el principio de la unidad del cuerpo con la cabeza. Juan 17, 21. Es la oración que hace Jesús por sus discípulos, lo que él quería de su iglesia, de sus discípulos.
El Señor aquí está diciendo en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora quiero llamarle la atención sobre un aspecto gramatical en este texto, y es cuando dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Eso es lo que quiero resaltar, que ellos sean uno en nosotros. El evangelista Juan, que escribe este evangelio, quizá pudo decir que ellos sean uno con nosotros, pero no. Él dijo lo que dijo Jesús. Jesús dijo que ellos sean uno en nosotros, porque cuando habla de esta manera, diciendo el Señor que ellos sean uno en nosotros, está hablando de la perfecta unidad. Ahora le explico esto con lo que dice Juan capítulo 17, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17 y Hechos 1, 6. En Juan 14, 17, ahí dice que habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en vosotros y estará con vosotros. Y en Hechos 1, 6 dice que el Espíritu Santo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De manera que aquí nos encontramos con un juego de palabras, y es que está diciendo Juan 14, 17, que el Espíritu Santo morará con nosotros, estará en vosotros, y en ellos dice que estará sobre nosotros. Y cuando dice sobre nosotros, está hablando de traer la impartición del poder y la unción del Espíritu Santo para una asignación específica sobre nosotros. Pero cuando habla con nosotros, en Juan 14, 17, está diciendo que el Espíritu Santo nos representa, que el Espíritu Santo nos representa en todo lo que nosotros vayamos a hacer, que Él está allí a nuestro lado. Pero cuando habla en nosotros, está hablando de una perfecta unidad. Y quiere decir que es que usted y yo vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, porque está en nosotros, y como está en nosotros, entonces no nos va a permitir que nosotros hagamos lo que nosotros querramos hacer. Y esto va a suceder cuando usted y yo como iglesia cada día estemos en esa comunión permanente con el Espíritu Santo, que si está en nosotros nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a enseñar y nos va a decir lo que debemos hacer, porque está en nosotros. Entonces, si está en nosotros, quiere decir que hay una sincronización, que estamos en un mismo sentir. En nosotros significa no hacer nada de manera independiente a Él, porque está en nosotros. Ahora, le explico esto también con lo siguiente. Una cosa es estar junto al camino y otra cosa es estar en el camino. Y cuando hablamos de estar en el camino, es porque estamos con aquel que es el camino. Cuando estamos en el camino, es porque estamos comprometidos con aquel que es el camino. Los que están junto al camino son aquellos que en cualquier momento lo pueden dejar tirado todo. Los que están junto al camino son aquellos que en cualquier momento se devuelven. Los que están junto al camino son aquellos que no tienen compromiso. Pero los que están en el camino son aquellos que obedecen a aquel que es el camino, que siguen a aquel que es el camino, que están identificados y están conectados y sujetos
a lo que dice aquel que es el camino. Entonces, este principio de la unidad del cuerpo con la cabeza no fue aplicado por Nadab y Abiú. ¿Qué pasó entonces con estos dos hijos de Dios? ¿Qué sucedió con estos sacerdotes? ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? Pues sabemos que murieron, ¿cierto? Toda obra que se hace en la carne produce muerte. Y eso es lo que vemos aquí. No hay vida en aquello que se hace en la carne. Todo lo que hagamos no en el poder del Espíritu va a transmitir muerte, siempre. Si no estamos en la conexión del Espíritu, lo que se transmite será no vida, sino muerte. Y esto es lo que vemos en este texto también. Murieron estos dos sacerdotes, hijos de Dios. Ahora, escuche esto, para el cuerpo es natural y agradable obedecer a la cabeza. Para el cuerpo es natural y agradable obedecer a la cabeza. Estoy hablando del cuerpo humano. Para nuestro cuerpo físico es natural y agradable obedecer a la cabeza. Es un principio que está en el libro de Corintios capítulo 12 y que el apóstol Pablo toma esta analogía para enseñar que así debe ser con el cuerpo de Cristo también. Dios dispuso que la cabeza y el cuerpo participaran de una sola vida y de una sola naturaleza, porque la cabeza y el cuerpo forman una vida. Por eso el Señor dijo que sean uno en nosotros. Por eso fue que el Señor dijo, somos uno en Cristo, debemos ser uno en Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol ahí nos exhorta en Filipenses 2:2, que dice que seamos unánimes, sintiendo una misma cosa, que sintamos lo mismo, dice. O sea, como cuerpo, que estemos unánimes, sintamos una misma cosa, que sintamos lo mismo. O sea, se necesita entonces una verdadera unidad en el espíritu para sentir una misma cosa. Amén. Sino que cada uno esté pensando en lo suyo propio. Ahora, es muy natural que el cuerpo obedezca a la cabeza, no que se rebele. Es completamente natural que el cuerpo obedezca a la cabeza, no que se rebele. Es decir, que en tal relación de cuerpo con la cabeza, de cabeza con el cuerpo, la desobediencia sería una cosa extraña. Porque es natural que el cuerpo obedezca a la cabeza. Y repito, sería entonces algo extraño la desobediencia en el cuerpo. Y tomando como referencia este capítulo 10 de Levítico, ahí lo vemos. O sea, fue extraño que Nadab y Abiú se rebelaran. Fue algo extraño. Los sacerdotes, se preguntaría el pueblo, los sacerdotes, los dos hijos de Aarón, se rebelaron, murieron porque se rebelaron. ¿Cómo así? Se preguntaría el pueblo en ese entonces. Porque era extraño que se rebelaran, porque es natural que el cuerpo o los miembros obedezcan a la cabeza. Por eso entonces, como fue extraño, por eso es que ahí se llama fuego extraño, porque no era natural que ellos desobedecieran, porque estaba fuera del orden natural de su obediencia
normal a Dios y a la autoridad delegada. Y por eso es que lo extraño tiene que ser eliminado. Lo extraño tiene que ser quitado. ¿No le parece a usted eso? Solamente un amén. Se lo voy a explicar con este ejemplo para que me pueda comprender el pensamiento que deseo transmitir. Lo extraño, repito, tiene que ser eliminado. Lo extraño tiene que ser quitado. Por ejemplo, ¿qué pasa si a usted le sale aquello que se llama un cuerpo extraño en una parte de su cuerpo? Supongamos que a usted le salió un cuerpo extraño en la punta de la nariz. O sea, le salió un ¿qué? ¿Cómo se llama? Un grano, ¿cierto? O lo que dicen, tienes un nacido, ¿cierto? Así escuetamente. Cuando si a usted le sale ese cuerpo extraño en la punta de la nariz, usted se mira en el espejo y dice, ¡ay, qué lindo! Tengo un cuerpo extraño. ¿Cómo armoniza con mi nariz? Ahora sí tengo una nariz perfil griego. ¿Usted dice eso? Usted quiere quitárselo. Usted quiere esconderlo y si es una jovencita, uy, no quiero salir porque mira lo que tengo, mamá. ¿Cómo hago? ¿Cierto? Usted no se pone contento porque tiene ese cuerpo extraño. No, usted lo quiere quitar. Y si tiene un compromiso, si tiene una entrevista, ¿cómo voy a hacer si tengo una entrevista? ¿Qué hago? Entonces ese cuerpo extraño no le pertenece a su cuerpo y usted lo quiere quitar como sea, porque no pertenece a su cuerpo. Por eso el cuerpo extraño o lo extraño en este contexto de Levítico 10 tiene que ser quitado, tiene que ser eliminado, porque no pertenece a lo natural, iglesia. Entonces, ¿sí me comprende ahora por qué lo extraño tiene que ser quitado? ¿Por qué tiene que ser eliminado? Porque no es natural, no pertenece a nosotros. Y por eso fue que Nadab y Abiú fueron eliminados. Por eso murieron, porque no era natural en ellos desobedecer. Era algo extraño. La desobediencia en el cuerpo de Cristo debe ser extraña, porque nosotros somos hijos de obediencia, no de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de obediencia. Por eso lo extraño, entonces, tiene que ser quitado. No es natural, entonces, la desobediencia para un hijo de Dios. Es extraña. Por eso Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. O sea, Primera de Pedro 1:14 está dando por sentado que nosotros somos hijos de obediencia. Dice, como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenías. No. O sea, el Señor está diciendo, eres un hijo obediente. No te devuelvas. No, ya tú eres obediente. Entonces, sigue siendo obediente. Amén. No te rebeles. Sigue sometiendo, sigue sujetándote. Entonces, iglesia, se ve extraño para Dios que un creyente se rebele. Es extraño para Dios. Los otros miembros del cuerpo se van a preguntar, bueno, ¿y cómo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué se rebeló? En el caso de que un miembro se rebele, los demás se van a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se rebeló? ¿Y qué le pasó? Porque debe ser natural para un hijo de Dios responder con obediencia en todo.
Eso debe ser natural. Debe ser natural para hoy. Y el Señor Jesús nos lo enseña. Por eso Filipenses 2 dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Porque es natural para un hijo de Dios responder con obediencia en todo. Si no responde con obediencia en todo, entonces va a dejar ver su falta de comunión con Dios. Si no responde con obediencia, deja ver su falta de comunión con Dios. Porque mi comunión con Dios, tu comunión con Dios, me va a llevar o nos va a llevar a crecer cada vez más en obediencia. Entre más entremos en la comunión con Dios, más obedientes seremos. Pero si dejamos esa comunión con Dios, entonces empieza a entrar el espíritu de rebeldía. Ahora, parece que en este tiempo como que es normal que un creyente se rebele. Parece ser que en este tiempo como que es normal que un creyente se rebele. Lo extraño sería que obedezca en todo. Imagínense, ¿qué tal eso? Lo natural es que el cuerpo obedezca a la cabeza, iglesia. Eso es lo natural, que el cuerpo obedezca a la cabeza. Por ejemplo, es normal que la mano se levante a la orden de la cabeza. Si la mano no se levanta a la orden de la cabeza, entonces eso quiere decir que algo no está bien, ¿cierto? Porque no recibió la orden y se quedó ahí quieta la mano. Pero es natural que responda a la cabeza. Ahora, si te lo voy a explicar también de esta forma, si tú diriges un grupo, si tú tienes un grupo y si tú emites una orden a ese grupo o haces una solicitud y algún miembro del grupo no te responde y lo hace de manera repetitiva, eso quiere decir que algo no está bien en ese miembro de ese grupo, porque no está respondiendo a la autoridad, no está respondiendo a la solicitud. Entonces, en nuestro cuerpo físico, nosotros podemos ver que hay algunos movimientos que son conscientes y otros que son automáticos. Porque la cabeza y el cuerpo están tan unidos que la obediencia incluye tanto lo consciente como lo automático. Por ejemplo, nuestro corazón late de manera automática, ¿cierto que sí? O sea, usted no se pone su mano en el pecho para saber si su corazón está latiendo. Usted no dice, voy a ver si mi corazón está latiendo, si yo estoy vivo. ¿Usted hace eso? No. Usted ya camina y avanza y sabe que su corazón está latiendo. Automáticamente él lo está haciendo. Usted tampoco se coloca su mano en la nariz para sentir si está respirando. Voy a ver si respiro. No, usted respira de manera automática. ¿Cierto que sí? Pero usted conscientemente puede tomar, como yo hago ahora, este vaso con agua y tomo agua. Lo hago de manera consciente. O puedo dar un suspiro de manera consciente, ¿cierto? Ahora, recuerde, dentro del reino, la obediencia incluye tanto lo consciente como lo automático. O sea, quiero decir con esto que tu obediencia y mi obediencia
tu obediencia, mi obediencia, debe ser consciente, o sea, de corazón. Pero también debe ser automática, o sea, que debe ser sin resistir. Eso es lo que quiere decir. Debe ser automática, debe ser sin resistir, como la obediencia de Samuel en el templo, que él de manera automática responde al llamado de la voz que escucha y cree que es el sacerdote. Se levanta, responde con obediencia, inmediatamente escucha. No resiste la voz. Eso es lo que quiere decir. Y en este texto de Levíticos 10, Nadab y Abiú, aquí, no hubo una obediencia ni consciente ni automática de parte de ellos, porque ante la tentación que sufrieron de ofrecer fuego extraño, ellos conscientemente debieron responder al mandato de Dios. ¿Y cuál era el mandato de Dios? Está en Éxodo capítulo 30, por favor, Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 9. Ahí está el mandato de Dios. Mire lo que dice Éxodo 30, versículos 7 al 9. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. ¿Quién lo tenía que hacer? Aarón solamente. El otro versículo dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Versículo 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, o sea, fuego extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, había una orden de base. Había un mandamiento establecido que decía que ellos no estaban autorizados para ofrecer ese incienso. Y al hacerlo, inmediatamente era un fuego extraño, porque ya había un mandamiento, Dios se lo había dicho, por lo tanto ellos no lo podían hacer, sin embargo lo hicieron. Por tal razón ellos entonces tenían una conciencia clarita de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenían una conciencia clara de la palabra de Dios, ¿qué tenían que hacer? Responder inmediatamente, responder de manera automática, en obediencia, sin resistir. Cuando sufrieron la tentación, debieron responder automáticamente. O sea, debía ser normal, debía ser natural que ellos respondieran en obediencia al mandato de Dios y resistieran la tentación. Eso era lo normal para ellos, pero no lo hicieron. Eso quiere decir que algo entonces no andaba bien en ellos. Eso dejaba ver entonces el estado espiritual de estos sacerdotes. Ahí se nota la comunión que venían teniendo con Dios. ¿Cuál comunión? Con Dios. Cuando un creyente no está bien, manifiesta su condición de alguna manera, manifiesta su condición de alguna forma, y entonces hace cosas que no haría estando en la comunión con Dios. Nadab y Abiú le llevaron la contraria, no solamente a Aarón, sino al mismo Dios. Y eso es terrible. Así que debemos tener en cuenta este principio, iglesia. La cabeza y el cuerpo deben estar tan unidos que la obediencia del cuerpo debe incluir tanto lo consciente como lo automático. O sea, lo que es de corazón y resistir el obedecer. Es decir, que a la hora de la tentación, nuestra obediencia y sujeción a Dios debe ser consciente, debe ser automática. Quiero decir con esto que si estamos tan unidos a Dios, si estamos tan conectados con Dios, si tenemos una relación estrecha con nuestro Dios, entonces a la hora de la tentación, porque siempre va a venir,
el temor de Dios en nosotros hará que seamos conscientes y de no ofenderlo y inmediatamente renunciar a esa tentación, echarla fuera. La inconsciencia de Nadab y Abiú muestra su falta de comunión con Dios. Muestra que hay un descuido en su relación con Dios. Y esto nos enseña que nuestro servicio, que nuestra adoración a Dios no puede ser como sea. No puede ser de manera liviana. No puede ser de manera infiel o simplemente por cumplir con Dios. No, iglesia. Debe ser en la verdadera comunión, debe ser en la vida del Espíritu, debe ser en sinceridad con Él. Porque de lo contrario, esto será fuego extraño y lo extraño debe ser anulado, debe ser consumido. Finalmente, pregunto, ¿cómo me estoy presentando ante Dios? ¿Cómo me estoy presentando ante Dios? ¿Con un espíritu independiente o con un espíritu sujeto? Segundo, ¿es natural mi obediencia a la cabeza? ¿Es de manera natural mi obediencia a la cabeza o me cuesta? Número 3, ¿es mi obediencia consciente, o sea, de corazón, y automática, o sea, sin resistir? Número 4, ¿soy parte de la iglesia que Dios quiere? ¿Soy parte de la iglesia que Dios desea? De esa iglesia que armoniza, que está sincronizada, trabajando por un objetivo común. ¿Soy parte de esa iglesia? Y número 5, ¿el principio de la unidad del cuerpo con la cabeza lo estoy aplicando? El principio de unidad del cuerpo con la cabeza lo estoy aplicando, iglesia. Pregúntese eso, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Colóquese de pie. Cierre sus ojos. Padre eterno, soberano Dios. Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias. Te damos, oh buen Dios, por tu palabra, Señor, y por lo que nos has permitido ministrar, Espíritu Santo de Dios. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, que tu palabra, Señor, se siga glorificando en nuestros corazones, Señor, conforme a la necesidad en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, por favor, sigue corrigiendo nuestras vidas, Señor, que cada uno de nosotros seamos, Señor, esos miembros que estemos siempre solícitos para guardar la unidad del Espíritu, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar bien concertados y unidos, Señor, como cuerpo tuyo, Santo de Israel. Que no permitamos, Señor, que nada pueda dividir, fraccionar, Señor, nuestra comunión, nuestra unidad en el nombre de Jesús. Que cada día, Señor, estemos aferrados a tu presencia y de esa manera, Señor, podamos crecer cada vez más en la obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifícate, por favor, en cada una de nuestras vidas, trayendo ese espíritu de unidad, Señor, y que cada día, como tú dijiste, Señor, que seamos uno, que nos mantengamos siendo uno, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, cancelo y anulo por tu poder, Señor, todo espíritu de independencia, todo espíritu rebelde, Señor, por el poder de tu palabra, Padre amado, y declaro en tu nombre, Señor, la unidad del Espíritu, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, amado Rey, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, en cada familia la unidad, Señor.
Declaro en el nombre de Jesús, en cada hogar, Señor, la unidad del Espíritu, Señor. Cancelo y anulo todo lo que quiera dividir y fraccionar, Señor, las familias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por tu poder, Señor. Glorifícate, amado Rey. Ministra tu paz, Señor, en cada casa, en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo ruego, Padre, en esta hora. Y te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu bendición en esta mañana. Gracias, Señor, por fortalecer nuestras vidas. Gracias, amado Rey, por tu iglesia que se levanta en tu nombre para vivir, Dios mío, en la obediencia a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.